Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de la farándula y los misterios del corazón. Soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un chisme, una intriga, un drama digno de una telenovela turca, y es que parece que Can Yaman está en una misión de reconquista. Sí, lo escucharon bien, el galán de galanes, el hombre que ha robado suspiros en medio mundo, podría estar moviendo ficha para recuperar a la que fue su coestrella y, según los rumores más jugosos, su amor, Demet Özdemir. ¿Será que el fuego entre ellos se reavivó, o es solo un intento desesperado? ¿Podrá Can con su encanto habitual conquistar de nuevo a la bella Demet? Prepárense porque hoy vamos a desgranar todos los detalles, las pistas y las especulaciones que rodean este posible regreso amoroso. Y antes de zambullirnos de lleno en esta apasionante historia, recuerden, si aún no lo han hecho, hacer clic en ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Dicen por ahí y las redes sociales, que son el gran oráculo de nuestro tiempo, arden con esta posibilidad. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes compartieron pantalla y química explosiva en Erkenci, esa serie que nos enamoró a todos, podrían estar dándose una segunda oportunidad. La verdad es que el tema ha estado revoloteando en los medios turcos e internacionales desde hace semanas, y hay varios indicios que nos hacen pensar que esto no es solo un rumor pasajero. Primero vamos a ponernos en contexto. Recuerden la época de Erkenci. La química entre Can y Demet era palpable. No era solo actuación, se sentía real, genuina. Las miradas, los roces, las sonrisas, todo gritaba amor. Y no solo los fans lo percibimos, sino que los medios de comunicación se hicieron eco de esta conexión. Se rumoreaba fuerte que estaban juntos, que vivían un romance en secreto, y aunque nunca hubo una confirmación oficial rotunda en su momento, las señales eran muy claras. Era un torbellino de pasión juvenil, una conexión que trascendió la pantalla y conquistó corazones a nivel mundial. La complicidad en cada escena, los gestos de ternura y esa chispa innegable cautivaron a millones. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas se enfriaron. Ambos siguieron sus caminos, sus carreras despegaron a nivel internacional, especialmente la de Can Yaman, quien se convirtió en un fenómeno global, protagonista de series en Italia y con proyectos en Hollywood. Demet, por su parte, también ha continuado brillando en producciones turcas de gran éxito, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Y por supuesto, ambos tuvieron sus vidas sentimentales separadas, sus relaciones, sus rupturas. Fue un periodo de crecimiento individual, de exploración profesional y personal. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, en los últimos meses, hemos notado un acercamiento inusual, casi imperceptible al principio, pero que ahora parece estar cobrando una fuerza tremenda, como una brisa que se convierte en vendaval. ¿Y cuáles son esas pistas?, se preguntarán ustedes. Pues bien, para empezar, Can Yaman, a pesar de su apretada agenda internacional, ha estado pasando más tiempo del habitual en Turquía. Esto, en sí mismo, ya es un indicio. El galán que conquistó Italia y que ahora mira hacia Hollywood, de repente tiene tiempos libres para estar en casa. Y cuando está en Turquía, los avistamientos con gente de su círculo cercano, incluyendo a personas que también son cercanas a Demet, han aumentado. No solo eso, sino que se han visto intercambios de me gusta y comentarios muy amigables en redes sociales entre ellos. Si bien esto podría ser simplemente cordialidad entre excompañeros de trabajo, la frecuencia y el tono de estas interacciones han levantado todas las alarmas de los fans más observadores. Estamos hablando de esos me gusta que duran más de lo habitual, de comentarios que, aunque discretos, insinúan una familiaridad que va más allá de lo profesional. Piensen en emojis de corazones sutiles, o en frases como «qué bien te ves», o «siempre un placer verte brillar». Además, y esto es un detalle jugoso, se dice que Can ha estado muy pendiente de los proyectos de Demet. Se sabe que él, a pesar de su fama, es un hombre apasionado y que cuando quiere algo, va a por ello. Y si lo que quiere es reconquistar a Demet, pues parece que ha activado todos sus encantos. Hay informaciones que sugieren que Can ha estado llamándola, enviándole mensajes, y hasta, según algunas filtraciones, intentando organizar encuentros casuales. El objetivo, al parecer, es demostrarle a Demet que ha cambiado, que ha madurado, y que está dispuesto a luchar por ella. No se trata de golpes de efecto, sino de un acercamiento gradual, pero firme. Se comenta que incluso ha estado recordando momentos clave de su relación a través de mensajes, evocando la magia de Erkenci y L.
a intensidad de lo que vivieron. Es como si quisiera reavivar esa llama que nunca llegó a extinguirse del todo. Pensemos en la personalidad de Can Yaman. Es conocido por ser un hombre seguro de sí mismo, carismático y con una energía arrolladora. Si él ha decidido dar este paso, no será de forma sutil. Probablemente esté orquestando un plan para acercarse, para recordarle a Demet todo lo que compartieron y la conexión especial que tuvieron. Y no olvidemos que la chispa que encendieron en Nerkenzikus fue algo muy difícil de olvidar, tanto para ellos como para el público. Los fans de la serie siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, y quizás esa energía colectiva, esa esperanza de los seguidores, también esté influyendo de alguna manera. La presión mediática y el clamor popular por su unión pueden ser un factor motivador, aunque la decisión final, por supuesto, recaerá en ellos. Ahora, hablemos de Demet Özdemir. Ella es una mujer fuerte e independiente y muy profesional. Si bien es cierto que la química con Can era innegable, también es verdad que las relaciones, especialmente en el ojo público, son complejas. Es probable que Demet sea cautelosa. Necesitará ver gestos reales, un compromiso sincero y un cambio palpable en la actitud de Can, si es que hubo algo que la hizo dudar en el pasado. No se trata solo de palabras bonitas o gestos románticos, se trata de construir algo sólido y duradero. Los rumores también sugieren que Demet está disfrutando de su vida actual, enfocada en su carrera y en su bienestar. Por lo tanto, para que Can logre reconquistarla, deberá demostrarle que él representa algo más valioso, algo que complemente su felicidad y que sea digno de su atención. Demet ha construido una carrera impresionante por sí misma, y cualquier paso en falso en su vida personal podría tener repercusiones. Por ello, su cautela es comprensible y necesaria. Imaginen la escena. Can, utilizando su famoso carisma, orquestando encuentros casuales en restaurantes de moda o cafés acogedores en Estambul. Quizás invitándola a eventos donde sus círculos sociales se cruzan de forma natural. Podría ser a través de amigos en común, o incluso, si se atreve, organizando una cena de reencuentro con el elenco de Nerkenzikus, creando una excusa perfecta para estar cerca de ella. No me extrañaría nada que empiece a dejarle detalles, flores, o que le envíe mensajes nostálgicos sobre los buenos tiempos en el set. Y si los rumores son ciertos, es muy probable que incluso haya tenido conversaciones directas con ella, expresando su deseo de reconquistarla y pidiendo una oportunidad para demostrarle su evolución. Podría ser un detalle tan simple como un regalo personalizado, o tan elaborado como un plan para sorprenderla en su cumpleaños con algo significativo. Lo que hace esta historia tan intrigante es que ambos son figuras públicas muy queridas. Verlos juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos que se reencuentran con cariño, generaría un revuelo mediático enorme. Los fans están ansiosos por saber si esta historia tiene un final feliz. ¿Podrá Can, con su fama internacional y su estilo de vida ajetreado, ofrecerle a Demet la estabilidad y la atención que ella busca? ¿O son solo los ecos de un pasado apasionado que resuenan en el presente? La duda es el ingrediente principal de este drama. La intensidad de su conexión en Nerkenzikus fue tan potente que la idea de revivirla es un sueño para muchos. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo esto son especulaciones. Sin embargo, el volumen de rumores, las pequeñas pistas y la intensidad de las conversaciones en redes sociales nos dan una muy buena indicación de que algo se está cocinando. Los medios turcos están muy pendientes de cada movimiento de ambos, y cualquier mínimo indicio de acercamiento es analizado al detalle. Hemos visto a paparazzi intentando captar cualquier interacción, y a fans desmenuzando cada foto y cada comentario en busca de la verdad. La maquinaria mediática turca es implacable en estos casos, y cada detalle, por insignificante que parezca, se convierte en noticia. La estrategia de Can, si está realmente en esta misión de reconquista, probablemente se basará en la paciencia, la demostración de afecto y sobre todo, en mostrarle a Demet que ha aprendido de errores pasados, si los hubo. Podría tratarse de invitarla a eventos importantes en su vida, de mostrarle su apoyo en sus proyectos, o simplemente de dedicarle tiempo de calidad, algo que a menudo escasea en el mundo de las celebridades. No se trata solo de un romance fugaz, sino de reconstruir una conexión profunda. Quizás esté invirtiendo en su relación de una manera más madura, mostrando un compromiso que va más allá de la pasión inicial. Podría incluso estar considerando bajar el ritmo de su carrera internacional para dedicar más tiempo a Turquía y por ende a Demet. ¿Y qué pensará Demet de todo esto?
Es probable que esté analizando la situación con cabeza fría. Ella ha demostrado ser una mujer con los pies en la tierra, y si bien la nostalgia y los recuerdos bonitos pueden jugar un papel, su decisión final dependerá de lo que sienta en su corazón y de lo que vea en las acciones de Can. ¿Será que Can Yaman logrará, con su encanto y su persistencia, reconquistar el corazón de Demet Özdemir? El tiempo, como siempre, lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta historia tiene todos los ingredientes para ser un auténtico drama romántico digno de nuestras pantallas. Ella tiene la sartén por el mango y su decisión será crucial para el futuro de esta historia. Así que, mis queridos espectadores, hemos desgranado los rumores, las pistas y las posibles estrategias. Can Yaman parece estar decidido a volver a conquistar a Demet Özdemir, y las señales apuntan a un posible acercamiento. Si esto se hará realidad o no, solo el tiempo lo dirá. Pero la especulación y la emoción están a flor de piel. ¿Creen ustedes que Can lo logrará? ¿Qué opinan de esta posible reconciliación? Me encantaría saber sus pensamientos en los comentarios. Dejen aquí abajo sus teorías, sus esperanzas y sus predicciones. ¿Creen que Can ha cambiado? ¿Debería Demet darle una segunda oportunidad? ¿O es solo un rumor más para alimentar el circo mediático? Estoy ansioso por leer sus opiniones. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren seguir estando al día con todos los chismes y las noticias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que no se pierdan esta emocionante historia, y si aún no lo han hecho, por favor, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido como este, desgranando las vidas de nuestros ídolos y desvelando los misterios del corazón. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.